Hola amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Escuela Ciudadana. Hoy día les traemos el tema derechas e izquierdas, izquierdas y derechas, para lo cual contamos con la presencia de Fabiola Segura. Ella es estudiante de Derecho que escribe sobre política, feminismo y memoria en el blog Piensa Imbécil. Como siempre, en la conducción me acompañan Francesco Rayo y Yamile Olivas. Adelante, Francesco. Gracias, César. Sí, Fabiola maneja este blog y unas cuentas en Instagram y TikTok, me parece, en los cuales trabaja estos temas de política, los cuales actualmente están muy en boga, por así decirlo, y nos parece interesante abordar justamente esta rivalidad, ¿no?, que existe entre la izquierda y la derecha, pero no entrar al debate mismo entre las posturas, sino más bien tratar de entenderlo, ¿no?, a través de otro tipo de razonamiento. Fabiola, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy agradecida de la invitación. Es la primera vez que estoy en un podcast y me agrada la idea de que existan este tipo de formatos donde se pueda discutir y a la vez poder hablar y compartir ideas, dar opiniones, debatir sobre temas que actualmente mueven al Perú y mueven al mundo, como es la política. Y es a lo que me dedico ahora como en mis tiempos libres, pero también lo estoy ya priorizando como, eh, bueno, el formato ya está formalizándose más en mi vida por la atención que he tenido y la acogida que he tenido. Y me agradan este tipo de espacios donde se puedan compartir también estas ideas y que no solo se queden en redes sociales. Encantados de eh, propagar la palabra. Este, entonces, comenzamos. En el artículo mencionas que el debate en el Perú se reduce a insultos fáciles. ¿Qué rol crees que han jugado las redes sociales y la prensa nacional en la degradación del lenguaje político? Considero y creo que las redes sociales actualmente y también una parte de la prensa nacional han degradado muchísimo, por no decir casi todo, el lenguaje político que se maneja actualmente, porque se premia más a la reacción y no a la comprensión de lo que es la política en sí, o de temas que se tratan, o de lo que hay detrás de ellos, ¿no? El concepto que hay detrás de ellos, sino que ellos priorizan más lo que es la reacción del público o también la frase más agresiva, el apodo más humillante. Eso es lo que se gana actualmente. O el video más corto, el hook que enganche a más personas y no la idea mejor pensada de lo que en realidad es. Y en la prensa muchas veces se cubre la política como espectáculo, ¿no? Como un escándalo o como pelea entre dos personajes, izquierda y derecha, se pelean dos personajes y encuadran mucho un concepto tan abierto y tan variado en simplemente dos personajes y cómo se desenvuelven estos personajes en la política, cuando no es así. Se debe de explicar las propuestas, se debe de ver la estructura y se debe de ver también las consecuencias que hay. Correcto. ¿Alguien quiere aportar con alguna otra pregunta? Sí, ¿tú crees, Payola, que también sea, no sé, ¿no? Todo este tema se puede decir, de un embrutecimiento del lenguaje político, ¿no? Tiene que ver también con todo el sistema de control de medios que empezó en la época de Fujimori, Con los porque creo diarios que a chicha. raíz, claro, o sea, los diarios chicha, la televisión basura que se inició en ese momento, entonces ese es como que el canon para poder precedir el cómo hoy día se puede hablar de diferentes contextos, ¿no? Claro, y creo que esto no simplemente viene desde el Fujimorismo, viene históricamente desde Roma.
dale al pueblo circo y pan y manténlos felices, ¿no? Creo que es histórico esto. Y mientras que nosotros como ciudadanos y como personas que viven actualmente en política constante, porque todo es política, considero yo, quedarte viendo eso, quedarte en ese círculo y no darte cuenta y no salir de ahí, ya es responsabilidad de cada uno, pero también el Estado fomenta eso. Y si el Estado fomenta eso, es obvio de que personas que no cuentan con los recursos necesarios para poder informarse o poder leer o poder saber al menos un poco de dónde viene esto de presentarnos diarios chicha o televisión basura como forma de distracción para no ver la actualidad, es responsabilidad también del Estado, considero yo. Ujú. En el Perú, ¿crees que hay izquierdas y derechas realmente? ¿Crees que hay partidos políticos que representen a la derecha o a la izquierda? Porque uno evalúa los conceptos, los significados de ser de derecha y ser de izquierda, como que uno ve y dice, ninguno encaja, ¿no? Salvo por fanatismos, pero uno mira y compara inclusive con los partidos políticos europeos y dice, wow, acá no hay eso. Considero que actualmente en el Perú no hemos visto un representante como tal de tanto la izquierda como debería de ser. Uno de mis referentes cuando me preguntan de ejemplos o de o alguna persona que cite como persona que actualmente ha puesto a la izquierda en términos de política es el señor Díaz Canseco, que fue un congresista muy, muy viral, no tendría otra palabra que decir, en su momento y que ahora ya se ha estado dejando de lado. Creo que él representaba muy bien a la hora de expresarse, también lo expresaba bien lo que era la izquierda. Pero en tal como que si existe una derecha o una izquierda, son dos conceptos que se han mezclado tanto con el liberalismo como con el conservadurismo extremo y para dividir a gente, ¿no? También he tenido la oportunidad de que critiquen mi material de izquierda a derecha diciendo de que yo apoyo a lo que es el individualismo y debería yo apoyar más a lo que es el colectivo y que no debería existir ni izquierda ni derecha. Pero pero existe la izquierda y la derecha. Existe gente de que va a velar por los derechos de las empresas más que por los derechos humanos fundamentales. Y ahí se crea una diferencia. Y creo que cuando lees las propuestas y escuchas hablar a un político, te das cuenta de qué derecho qué derecho él vela más. O sea, por cuál de los derechos de empresa o de derechos fundamentales de los humanos, por cuál de los dos vela más. Ahí creo que la gente escucha eso o lo detecta y ya dice este es de izquierda y este es de derecha. Claro, y finalmente lo tuyo es un análisis, pues, ¿no? O sea, y Sí. en ese sentido, o sea, hay que saber digerirlo como tal, pues, ¿no? Ahora, hablabas del tema, o sea, te referías a la historia, a los antecedentes de cómo se ha manipulado, digamos, estas divisiones y de el embrutecimiento, digamos, de la ciudadanía, justamente para hacer que los mensajes más fáciles puedan llegar más rápido. En ese sentido, ¿qué tanto impacto crees que tienen las políticas educativas peruanas con respecto a lo que estamos viviendo en este momento? ¿Quieres enterarte de los estrenos del canal? ¿Quieres acceder a noticias sobre urbanismo, bienestar ciudadano y gestión municipal, entre otros? ¿Quieres conversar con otras personas con el mismo interés que tú por mejorar tu ciudad?
Únete al grupo de WhatsApp Hablemos de Ciudad a través del link en la descripción de este video. Aprende, cuestiona, comparte. Considero que en el colegio no te explican ni lo que es derecha ni lo que es izquierda, y más en los nacionales. Vengo del colegio nacional, nunca me explicaron qué era una derecha o qué era una izquierda. Eh, nunca se promovía lo que era la educación individual o autónoma, es a lo que te refieres, o también poder discernir sobre qué contenido ver en TV. No era eso, simplemente era enseñarlo y ya está. Y considero que pocos profesores, mínimos profesores, se salían de ese molde y nos incitaban a leer más, a investigar más, o contaban la historia como era. Contaban la historia como era. No he visto en textos que da el Estado un capítulos o páginas dirigidos a netamente la política y lo que es la historia en cómo el Estado distrae, ¿no? Es como que también sería polémico que ponga el Estado en su libro nacional, cómo te distraemos y cómo te ponemos cortinas de humo para que no veas la realidad de tu país. Es raro y no lo van a hacer, no lo van a hacer porque no les conviene tampoco. Y Claro, yo creo que ese es un problema muy grande también. sí, hay un tema, ¿no? Es un antes y un después. Yo me voy al pasado, recuerdo algunos cursos que yo tenía. Creo que en algún momento hemos conversado en el programa acerca de la currícula educativa, cómo era antes y cómo es ahora, ¿no? Los pros y contras de cualquiera de las dos, ¿no? Y sí me acuerdo que habían cursos valiosos como economía política, ¿no? Entonces, que me sirvieron incluso para cuando yo estaba en la universidad en muchos momentos, ¿no? Que ahora con el tema de la transversalidad, ¿no? Y la idea de interrelacionar las áreas se ha perdido un poco también, ¿no? Pero también creo que hay otro discurso que viene de lo que sea, de lo juzgado y lo no juzgado, ¿no? Siento que las editoriales, por ejemplo, que editan libros, no dicen muchas cosas de ciertos periodos de la historia política peruana, porque todavía están en juicio, entonces no se quieren, en un juicio me refiero legal, ¿no? Entonces no quieren ellos acomodarse a un discurso todavía, o no un discurso, sino a una verdad en realidad, o decir lo que ocurrió realmente, porque todavía hay un dimes y diretes en cuanto a lo legal, ¿no? Hablo, no sé, pues, ¿no? Del periodo de violencia que pasó el Perú, ¿no? El tema de las esterilizaciones, ¿no? O sea, incluso la manipulación de la prensa que hemos hablado hace un rato, ¿no? De los medios, entonces, y otras cosas más también. Entonces, eso también, ese miedo también, también lo absorben, no sé, pues, ¿no? Los maestros, las instituciones particulares y públicas, y es un hueco, ¿no? Es un hueco que esta generación crece sin un conocimiento básico incluso de sus propios derechos, porque no, a raíz de que no hablan de eso, no hay discusión, no hay cómo saber investigar y todas esas cosas. ¿Tú qué opinas, Fabiola? Yo creo que ese es como tú lo mencionas, es un hueco, eso es como el elefante en la habitación. Hay veces es que hasta las mismas universidades, profesores se cohíben de hablar de temas de política por diferentes posiciones o porque ellos mismos son de esos partidos políticos. Y a la hora de hablar con eso no saben cómo responder o cómo contradecirte de que hubo un periodo de nuestro país que a veces se ignora o a veces se trata de poner paños fríos para no hablar de eso, pero que la gente estuvo cegada y que se metió contaminación a la política peruana y se negó nuestro derecho a recibir información, que eran los diarios chicha. Hay profesores que los que yo he debatido que piensan de que ¿para qué preocuparlos si ellos no pueden hacer nada por esta situación? Mejor hay que distraerlos. Y ese punto de vista lo manejan ese profesor y un montón de profesionales más que su profesión es dar clases. Y
de acuerdo a cómo se debe manejar las editoriales, y concuerdo que no han dado todavía un veredicto, pero creo que el veredicto está más que claro. Hubo un sesgo tremendo, pero se debe de se debe demostrar la realidad tal cual. Y creo que todavía no se puede plasmar esa información del periodo que tuvo el país donde hubo prensa basura y prensa que trataba de tapar todo lo que estaba pasando en la actualidad peruana, porque los que hicieron eso siguen en el poder y no van a permitir que eso se plasme, no van a permitir de que las nuevas generaciones sepan, no van a permitir que una niña de 10 años, de 15 años, sepa qué pasó con el país hace un montón de años y que voten, o que los nuevos votantes de ahorita de 18 años o de 19 o hasta de mi edad no se permita saber lo que realmente pasó en la historia del país. Porque tengo un montón de compañeros que no sabían por qué se odia tanto a, a Keiko Fujimori, por ejemplo. Es un ejemplo. No sabían, no sabían el cual del odio. Y eso es porque todavía no hay como un material específico para que ellos se eduquen respecto al tema, y se trata de suavizar eso con no tratar de meter a los niños en eso. Pero es la realidad, no puedes negar lo que pasó en un país y no puedes negar que la población de este país que ha sufrido esto se informe respecto al tema. Tampoco puedes prohibir que las nuevas generaciones sepan del tema. ¿Para qué? Para tu beneficio. Es obvio eso. Este, bueno, hemos llegado hasta donde hemos llegado por las derechas e izquierdas. Tengo la sensación de que necesitamos de ambas tendencias, ¿no? El exceso de una o la falta de la otra puede crear más bien un desequilibrio. Sin embargo, hay los grupos de ambos bandos dicen no, el otro debe desaparecer, ¿no? Pero ahora lo llevo al otro lado para saber tu análisis. Es conservadores versus liberales, porque hoy en día más se habla ya de conservadores versus liberales. Entonces, si entendemos a los conservadores, son aquellos que no quieren cambiar el status quo tal y como está instalado hasta la fecha, y los liberales son los que dicen, no, hay que hacer cambios, hay que modificar este sistema, hay que hacer reformas progresistas para que todos tengamos una mejor calidad de vida, un mundo en bienestar para todos, ¿no? Algo así. Entonces, ¿crees que está empezando a desaparecer este concepto de izquierdas y derechas y estamos hablando más de conservadores y liberales? Creo que se está dejando de ver el lado político y se está metiendo más lo que es el lado ideológico. No sé, bueno, yo lo divido así: ideología, política y economía. Uh-huh. Ahora se ve más, creo que es por tu ideología, que la derecha va más con lo que es cristianismo, todo lo que es religioso, son los más conservadores, los que no quieren que se hable de educación sexual a los niños. Eso es un tema de conservadurismo que representa supuestamente a la derecha, pero se ignora que hay una parte de la izquierda que también es conservadora. Uh-huh. También están en contra. Yo he conocido personas de la izquierda con los que me he debatido de que dicen que el aborto es del diablo y todo eso. O sea, y son de izquierda, incluso son de izquierda. Entonces creo que la gente se ha sesgado tanto o no se da el tiempo de leer o de diferenciar esas dos cosas, que tú puedes ser de izquierda y puedes estar a favor bueno, tú puedes ser de izquierda y puedes estar a favor de que no se permita el aborto y todo eso. Y al cambio también hay personas de derecha que apoyan lo que es el aborto y toda esa ideología que se maneja. O sea, hay derecha que son conservadores y que también son liberales, y hay izquierda que también es conservadora y también es liberal. Y en ese sentido, ¿ves posible que en el Perú
se dé una derecha que no sea conservadora en lo social, porque parece que el liberalismo económico siempre va de la mano con el conservadurismo moral, ¿no? Sí, es que es muy raro poder encontrar a alguien que sea perfecto, a nivel así de, bueno, nos plantea el manejo de la economía, un manejo excelente, un manejo estable, oportunidad para todos, pero a la vez este señor nos propone que la desaparición de la educación sexual integral o la desaparición de ciertas páginas de libros o cierto curso que no lograba, siempre hay como que ese desbalance. Y considero que creo que depende de cada uno, porque para mí la derecha perfecta no existe, tampoco como la izquierda perfecta tampoco existe. Son conceptos muy cruzados, creo yo, que a veces te gustaría agarrar ciertas cositas de cada ideología, de cada lado político, de cada razón política y juntarlos y hacer tu centro perfecto, pero a veces hasta por ser de centro te tildan de tibio. Exacto. Sí. Te tildan de tibio, te tildan, ay, cobarde. No. O querer buscar una coherencia también, ¿no? Claro, porque, o sea, querer buscar... el ser humano es un ser dual, ¿no? El universo es una dualidad, entonces siempre va a haber dos extremos o dos bandos, entre comillas, en cualquier punto de la historia, ¿no? O sea, ya viendo un análisis, no sé, existencial incluso, ¿no? Entonces, buscar una coherencia, como tú dices, un punto medio, ¿no? A veces es un escándalo, pues, ¿no? Para algunos, o sea, todo el mundo está con la pasión encima también, ¿no? Sí. Sí, y que te quería preguntar una cosa, ¿no? Justo ahora que estamos hablando de los extremos, ¿no? De los puntos en los cuales podemos cruzar algunas cosas de repente para poder fomentar un mejor gobierno, ¿no? ¿Cómo diferencias tú una izquierda democrática de una autoritaria, ¿no? En el historial reciente de los partidos políticos, por ejemplo, aquí en el Perú. Izquierda democrática y autoritaria. Para mí la diferencia está en los límites de cada uno. Una izquierda democrática acepta pluralismo, por ejemplo, institucionalidad, prensa libre, elecciones limpias, independencia de poderes, ¿qué más? Alternancia, también protegen todo eso. A cambio, una izquierda autoritaria cree que su proyecto justifica el concentrar el poder, ¿no? El silenciar, el silenciar a disidencias, claro. ¿no? Lo están viendo muy en el pasado también, ¿no? Sí, el que se opone a su mandato dice, no, chao, se desaparece. Claro, o también debilitar controles. Claro, la mayoría escucha izquierda y se imagina Venezuela, Cuba, China, ¿no? Rusia, que nos traen la Guerra Fría, ¿no? Siglo XXI. Entonces es todo un tema también conversar con el mundo, porque sí, regreso ahora a las primeras preguntas, o sea, el hueco educativo de información en las escuelas, o sea, es muy grande, ¿no? Y digo, ¿no? Si no están los temas específicos, o sea, espacios para crítica, ¿no? Donde se pueda leer incluso los periódicos del día y trabajar la reflexión, ¿no? Analizando los contextos tampoco hay en la escuela, ¿no? Ni en la pública ni en la privada. O sea, las privadas que lo tienen es porque se arriesgan, ¿no? A que salgan proyectos así, ¿no? Y las públicas no, también. Exacto, y el nivel de profesores que tenemos, por justamente un manejo político y a conveniencia, digamos, del tema, hace que no tengan las capacidades también para poder desarrollar espacios en los cuales los jóvenes puedan no ir al conflicto cuando se tratan esos temas, sino puedan justamente analizar, racionalizar y debatir acerca de posiciones en las cuales estén de acuerdo o desacuerdo, ¿no? Fabiola, tienes apagado el micro. Sí, claro, coincido mucho con todos los puntos de vista y creo que también es arriesgarse
también a las escuelas enfrentarte a los propios padres. No, ¿por qué le enseñas de derecha a mi hijo? Que yo soy de izquierda. Y también eso también representa y enseña mucho que ahora la política también se está volviendo un tema no del día a día, sino que un tema que se necesita tener tiempo para entenderlo. Y creo que muchas personas no tienen el tiempo de leer o el tiempo de también informarse y solo se quedan con lo poco que escuchan o con lo poco que retienen en TikTok o con lo poco que pueden leer, no sé, mi post en Instagram. Y hay gente que sí se dedica a leer mucho y por eso todos mis comentarios están llenos de personas que están de acuerdo o están de desacuerdo, pero son esas personas que se dan el tiempo de leer o no se dan el tiempo de leer y solo se dedican a tirar hate en redes sociales. Pero, no sé, a mí me da mucha lástima que ahora el tema de política sea un tema tan delicado incluso de tocar por lo sensibles que son las personas y no un tema como lo era antes, ¿no? Un tema de debate de debate fructífero, que te da frutos, que te enseña, que te abre la mente, sino un tema de azul o rojo y punto. Eso es algo lamentable, considero yo. Mira, estaba viendo unos videos hace unas semanas, unos chicos que colocaron el título a Porky de zurdo de closet. Es porque él tenía en su plan de gobierno justamente control de precios, estatizar el litio y otras propuestas que justamente son de izquierda cavernaria, o sea, ni siquiera hay un tema de público-privado, una inversión público-privado que es lo que promovería, por ejemplo, una izquierda moderna, ¿no? Sino que dice, nosotros como gobierno vamos a imponer eso. Entonces, ¿no somos más bien una sociedad hipócrita y tenemos una clase política hipócrita? Porque, por ejemplo, muchos dicen, yo imposible, nunca voy a aceptar el aborto, estoy en contra del aborto, y entre comillas lo dice de boca afuera, pero vamos, en muchos casos yo conozco casos de familias que han hecho abortar a sus hijas porque tuvieron un hijo con el chofer. Por ejemplo, conozco 3 casos así, ¿no? Y era imposible, pues, porque ellos son de plata, no, nada que ver con el chofer y con el que ayuda en la casa, en el mantenimiento, ¿no? Y lo han hecho abortar en una clínica, entonces, pero ellos dicen no al aborto, ¿no? Van a misa, se confiesan todos los domingos, todo, pero maldicen al otro, ¿no? Desprecian al pobre, y lo digo por los mendigos, por ejemplo, ¿no? Y casos así. Entonces, no somos más bien una sociedad hipócrita que se niega, que se cree conservadora, pero en realidad es hasta libertina en algunos casos. Si consideras que este video aporta en algo a la comunidad, apoya nuestro emprendimiento siguiendo este canal y dando like a este video. El cambio está en nuestras manos. Aprende, cuestiona, comparte. Claro, yo considero que eso hasta tratan de olvidarse de eso, tratan de tapar el sol con un dedo cuando pasan cosas así. Y creo que hablando de los candidatos de como Porky, no es el único que es también un hipócrita o un zurdo enclosetado, al igual. Justo bueno, hoy día lancé un post referente al que está en segunda vuelta, a Roberto Sánchez, y leyendo su plan de gobierno y tiene más cosas de derecha que de izquierda. Y a él lo tachan de zurdo. Un ejemplo, la privatización de la educación, o tú lees su plan de gobierno y absolutamente todo está de hombre explota a hombre y toda la cadena sigue así. Hombre explota a hombre, etc. No plantean muchas ideas de izquierda. A cambio, si tú lees algunas propuestas como las de Porky, sí, como que ahí ves algo de, uy, esto no suena izquierda, la verdad. Pero son cosas de... Ay, disculpe. Son cosas que considero yo que
Sí, Son pero cosas que son... para cerrar la idea, Fabiola, es que, por ejemplo, esas ideas estatistas a los limeños, a cierto grupo limeño, si lo dice Porky, perfecto, lo aplauden. Pero si lo dice Exacto. cualquier otro que no sea de Fujimori o Porky, ¿no? Lo estigmatizan y le dicen terruco, zurdo, izquierdista, etc. Y acá termino. Hay una encuesta que salió de la, ¿cómo se llama? Del IE, creo que se llama. Dice que el sector AB, en un 71%, si no me equivoco, sí está de acuerdo con medidas estatistas. O sea, también tenemos una clase empresarial que es hipócrita. O sea, dice de boca para afuera libre mercado, pero qué bien que le gusta negociar y vivir de la teta del Estado. Claro, considero que sí, bueno, en todo eso, uno como votante y uno como ciudadano también vela por lo que vela por lo que le favorece. También vela por quién se ve mejor o quién propone más cosas o quién tiene buena labia, por así decirlo. Aunque Ujú, considero que algunos políticos ya perdieron eso, ya no hay el ton de la oratoria ujú. en algunos debates, pero se dejan de llevar mucho por lo que se presenta y quién lo presenta, ¿no? A veces te proponen algo bonito y tú de frente vas a eso que te proponen bonito, o el candidato tiene cierta trayectoria bonita y vas por ese que tiene esa trayectoria bonita. Y a veces caes en ese círculo, ¿no? De lo que te conviene, criticas cuando te conviene, pero haces lo que criticas cuando también a ti te conviene. Es un círculo vicioso, creo yo. Se dice que hay una estrategia, digamos, básicamente de la derecha, en la cual, digamos, es una estrategia que es a larga data, ¿no? Que es un proyecto a largo plazo, en la cual se embrutece a la población, se inserta el miedo y a partir de ese caldo de cultivo, las propuestas autoritarias y populistas son las que tienen mayor pegada, como en el caso de López Aliaga o Keiko Fujimori. ¿Qué opinas al respecto? Ok, no entendí muy bien la pregunta. Era respecto a que era una estrategia de derecha Sí, correcto. El hecho de embrutecer y a su vez insertar el miedo ante el caos, pues, a la ¿no? izquierda. Claro, claro. Al que propone algo nuevo, al que propone sacar al presidente del BCR. Ujú. Por Sí, ejemplo. considero que es una estrategia clara y considero que ahora ya ellos mismos están aprendiendo de los errores del pasado. Ellos mismos están aprendiendo de los errores del pasado y están perfeccionándose. Considero que ven cada error que han tenido y ven cómo mejorarlo. Embrutecernos tanto que al primer indicio de caos, al primer indicio de va a cambiar la constitución o va a sacar a tal persona, nosotros nos volvemos paranoicos. Nos volvemos, no, entonces me voy a refugiar en tal voto, entonces me voy a refugiar en tal persona, o sea, me voy a refugiar en la derecha porque la derecha es orden, Ujú. pero no muchas veces la derecha es orden. Considero que el Perú muchas veces se habla de un orden cuando en realidad se está defendiendo continuamente la economía, ¿no? Pero el orden democrático no es solo la estabilidad de la economía ni la tranquilidad para los mercados. Creo que el orden democrático como tal también implica la representación, los derechos, las instituciones legítimas y la posibilidad de un cambio real. Y creo que muchas personas a la hora de alocarse o cuando se logra ya infundir el miedo olvidan eso. A veces se usa la palabra orden para asociarla a la derecha, para blindar privilegios y presentar cualquier demanda de transformación como una amenaza. Claro, se quiere cuidar supuestamente la estabilidad macroeconómica
pero la Claro. microeconomía está hecha un desastre, pues, ¿no? Y por eso tenemos tan poca recaudación y el brazo del Estado no llega donde debería llegar y hay tanta población descontenta fuera de Lima, pues, ¿no? Claro, y es una cuestión así totalmente contraria, ¿no? Porque, o sea, internacionalmente como que elogian el modelo macroeconómico peruano, el modelo económico peruano, ¿no? Hablan de la estabilidad de la moneda y etc., pero, o sea, la realidad del día a día del ciudadano de a pie es de que todos estamos mal, ¿no? De sur a norte, de este a oeste, en todo el Perú. Entonces, es como que es un modelo económico bueno, pero para algunos privilegiados nada más, o para un solo sector, ¿no? Claro. Uh-huh. Y bajo ese análisis, por ejemplo, ¿no? Que también tú lo has hecho en el artículo, ¿no? ¿Consideras que este modelo ha sido de derecha pura o ha tenido matices? Considero que el modelo económico peruano es de derecha pura, no, no sé, ¿en qué podría ser izquierda? Pero bueno, sí tienes razón, ¿no? Por Sí, ejemplo, podría ser. retrocediendo un poquito más a lo que estábamos hablando acerca Ajá. de las cosas que se permiten decir y no se permiten decir algunos políticos que están postulando porque son algunas cosas que ellos dicen que son de repente de izquierda cuando ellos son de derecha, ¿no? Y se les aplaude o no, como decía César. O sea, yéndonos a la parte de aspectos sociales, cuando en las elecciones pasadas, cuando quedaron Keiko y quedó Castillo, Keiko en la parte social resucitó todos los planes de Humala, ¿no? Todos los planes, todos los proyectos sociales que él hizo, ¿no? Beca 18, habló de eso, un poquito más decía Sí, Beca 16, pensión 65, pensión 55, un poco le cambian los nombres a todos, ¿sí? Y la gente estaba que aplaudía, ¿no? Y decía, oye, pero si todo esto fue lo que ya lo había dicho Humala anteriormente, ¿no? Pero a nivel económico, más bien la cosa es mucho más extrema, pues, ¿no? No hay mucho casamiento o mucho vínculo o lo que estábamos diciendo hace un rato, punto medio con la izquierda, ¿no? O con alguna política de izquierda. ¿Tú claro, crees que...? sí. No, no, está bien, justo que te iba a preguntar qué opinabas. Considero, sí, la verdad es que todos los políticos son hipócritas. Son lo que son políticos, son hipócritas. Es lamentable que la política se manche con políticos así, porque la política considero que es muy hermosa la política. Me daría mi vida por estudiar ciencias sociales, pero considero de que, sí, estudio derecho, pero me gustaría estudiar ciencias sociales. Pero los políticos actualmente, cuando están en las últimas, se jactan y agarran ideas que ellos mismos dicen ser populistas, ¿no? Uh-huh. A ver, hay olas, ¿no? Hay olas y hablemos un poquito del tema internacional. Tenemos el Foro de Madrid, full conservadores, no sé si derecha, pero ellos hablan más de conservadurismo que de otra cosa, ¿no? Y tocan, por supuesto, el tema de Dios, la religión, o sea, son más en el tema social. Y tenemos, por otro lado, el Foro de Sao Paulo, que son de izquierda, y también tenemos el grupo ¿cómo se llama esta ciudad mexicana? Cuenca, creo. Cuenca. No me acuerdo cuál es el nombre, de Puebla, ajá, el grupo de Puebla, que son de centro progresistas. Entonces, estos grupos obviamente están influenciando en todos los países del mundo, en todos los continentes, y como que quieren imponernos, o sea, sus puntos de vista a realidades que probablemente no se puedan aplicar. O sea, yo digo, la receta, por ejemplo, del el libertarismo es inservible en realidad, y Milei lo está demostrando, que no funciona. O sea, probablemente en algún momento del siglo pasado, con Margaret Thatcher, funcionó, sirvió, pero el escenario que tenemos en el siglo XXI es diferente. Hay otras variables que no existían en el siglo XX, ¿no? Y lo mismo pasa con el comunismo, con otras ideologías que todavía hay políticos que las defienden y dicen hay que aplicar esto.
cuando hoy, en el día de hoy, todas esas ideologías, todas esas, vamos a teorías que fueron hechas basadas en una realidad que hoy día no existe, obviamente no van a servir. Es como decir, dar un ejemplo, es como que tú quieras curar una TBC con un medicamento que es para la tos. Claro, ¿Mm? ¿Qué la opinas, Oyer? fórmula. Es como cuando te dicen por qué la izquierda de Singapur funciona perfectamente y han erradicado la pobreza a un 99.9%, pero también se olvidan que Singapur es un pueblo extremadamente rico. O sea, la economía de Singapur es uno de los países potencia mundial, que a veces se ignora, y es del lado asiático. Y te dicen, ¿por qué su izquierda funciona? Te comento desde que a inicios Singapur era rico. Y te comentan de China. China desde inicios de la misma población estuvo en dictadura, 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 dictadura. Siempre tuvo dictadura y así se formó una izquierda, y así se formó la izquierda que tiene ahora, la China comunista, Mm, como se dice, pero son fórmulas que han ido desde inicios de la misma formación de esos países. Y el que ahora vengas a querer aplicar esa misma fórmula a países, no sé, como el Perú, que ujú, tienes que trabajar tienes que, si quieres aplicar esa fórmula, tienes que destruirlo, destruir todo, ujú, empezar desde cero todo, para ujú. arrancar con esa fórmula, o simplemente, ¿qué otra opción podrías tener? Si llegas al poder y con esa fórmula, no te van a dejar trabajar. Te van a estar cuestiona y cuestiona y cuestiona y cuestiona. No te van a dejar trabajar con esa fórmula. También con las derechas que se admiran, ¿no? Considero que Rusia es de derecha, considero yo. Sí, creo que he leído sobre el modelo económico ruso que es de derecha, pero y dicen que admiran ese modelo, porque considero que Estados Unidos no es un buen representante de la derecha, ¿no? Para mí ellos no son representantes de eso. Pero también tienes que tener en cuenta la historia que ha tenido Rusia. ¿No quieres hacer pasar por lo que ha pasado Rusia para llegar a la derecha que tienen ahora? No. Nadie se ha planteado eso. Siempre creo que los políticos de ahora están obsoletos con las propuestas de cambio. Ujú. Y repiten narrativas, ¿no? Narrativas nada más, o sea, por ejemplo, Milei repite algunas narrativas que dice Abascal o dice Trump, y él las repite como lorito, sin pensar, sin entender el significado de tal, y dice, lo vamos a hacer, lo vamos a aplicar, y a veces no lo pueden ni aplicar, ¿no? Trump, por ejemplo, aplicó sus Sí. famosos aranceles, y ahora debe, ¿cuánto? 186 mil millones de dólares que tiene que devolver a las empresas porque ¿cómo se llama? El Poder Judicial estadounidense ha declarado que son anticonstitucionales esos aranceles que había aprobado, ¿no? Por ejemplo. Es que sí, no, yo justo estaba leyendo sobre la economía de Trump y que muchas personas lo defienden, que es el cambio y que él hace a Estados Unidos un país nacionalista y todo eso, pero seamos reales, creo que cuando estaba Obama, Estados Unidos estaba más estable que ahorita, no cuando estaba él, ¿Y creo yo. qué países o qué estados, gobiernos consideras que podrían ser ejemplos aplicables a la realidad nacional? O sea, o que en todo caso funcionan de manera adecuada en un equilibrio entre ideologías y poblaciones y políticas sociales, etcétera. Un país. O de Yo sé que repente es una pregunta difícil. algún Esa tipo es de una gobierno. pregunta, está que se me vienen todas las... Está que se me viene todo, es que Difícil, no, es difícil, porque Mm, la China, claro, o sí. sea, China es un país que está erradicando la pobreza, sí, pero tampoco es como que puedas rebelarte ante el poder chino, ¿no? Vives
vives bajo el miedo de que si te rebelas o haces propaganda de algo que no le gusta al presidente chino, te vas. Claro. Pero también hay que defender de que el propio Estado chino vota lo que es la propaganda basura, vota todo eso, está en contra de muchas, lo que diríamos nosotros diarios chicha, que se quieren presentar Claro, ahí como TikTok o todas esas redes, lo las que vota. ser justo como el TikTok, ¿no? Solamente Claro, personas, porque, si quieres hablar de un tema, tienes que ser especialista real en ese tema, no como ahora que todo el mundo habla, ¿no? De lo que quiere. exacto. Yo pienso que ese sesgo también es para cuidar las juventudes, ¿no? Y Es las que sí, infancias. también una de mis amigas ha ido a China a hacer una pasantía y me comenta de que tanto la educación, tanto los niños que te encuentras en la calle, es otra cosa. Es otra cosa, es sorprendente cómo un niñito te puede hablar de varias cosas a la vez y tener una fuente, o cómo se cuida mucho a los jóvenes de ese país. También tiene sus puntos malos, sí, pero creo que ahora eso, bueno, se considera un ejemplo, ¿no? Y teniendo en Claro, cuenta el que China es tema un es país tan grande, ¿no? eso, ¿no? Y Sí, y también el es un tema creo país que es grande. Es inmenso, que es multicultural prácticamente, ¿no? Porque es muy diferente la China del norte con la del sur, la influencia de los países alrededor, ¿no? Rusia, Mongolia, culturalmente también es fuerte, ¿no? Así es. Pero Sí. hay un tema que es también el asunto del individualismo, ¿no? O sea, ese es el asunto ahí justamente, ¿no? Que tantas cosas ellos pueden decidir por sí mismos y que tantas el gobierno les permite y no les permite, ¿no? Que esa sería Exacto, la crítica en realidad. pero les funciona. Mm, Es que sí, hay cosas que son, como se dice ahora, son funables de ciertos gobiernos. mm. Pero a veces dices, le funciona, pero no es perfecto. Pero hay cosas que se gustaría replicar y ajustar, porque ningún país es perfecto. Mm. Y si hablamos de países nórdicos, sé que algunos aplican la izquierda y que viven en paz y en armonía y en felicidad, pero también tienes que tener en cuenta que la economía de ese país es rica, Y no hay también la cantidad pobreza. poblacional, ¿no? Claro, los países nórdicos no vas a comparar la cantidad que hay aquí en Perú con un país nórdico, Y la población es no, mucho más homogénea, pues, ¿no? En lo social, en exacto, lo económico, etcétera. Es que te ayuda mucho el tema geográfico también. Ellos son También. planos, es un tema sí, plano, en cambio Nosotros, nosotros tenemos muchos, digamos, montañas. nuestra geografía es súper diferente. Pero sí, Sí. también un punto a favor es el tema de los recursos, ¿no? Tenemos mucho más recursos que otros países, que muchos de esos países que son chicos, por ejemplo. Mm. Entonces, hay un tema administrativo en cuanto a recursos, economía fuerte que ningún gobierno ha podido nivelar acá en Perú, ¿no? O sea, desde ese plano pienso que se podrían manejar muchas cosas, ¿no? En los aspectos sociales, ¿no? Que es claro, lo que para estos países nórdicos es la bandera, ¿no? Todos tienen educación gratuita y es la mejor, todos tienen salud gratuita y, o sea, servicios de salud gratuitos y es lo mejor, y ¿no? es el Entonces, top, claro. eso se podría, claro, se podría equilibrar acá también. Es que la capacidad de gestión pública influye mucho en Esa es cómo otra. se maneja el país, pues, ¿no? Y esa capacidad está totalmente relacionada con finalmente, el nivel educativo que tienes en la nación como para poder producir buenos gobernantes, pues, ¿no? Entonces, volvemos nuevamente siempre a lo mismo, ¿no? Que la educación termina siendo el proyecto a largo plazo que nunca se ha Exacto, ejecutado para poder surgir, ¿no? exacto. Yo estoy a favor de eso también hablando con mis compañeros o hasta con mis propios padres. Yo le digo, no puedes priorizar querer estabilidad económica o todo eso, si todo eso te va a llevar a un punto clave que es la educación. Todo te va a llevar a la educación y todo va a centrarse en la educación. Tienes que Pero la educación priorizar también está amarrada con la alimentación, porque si un Claro, niño en claro, edad de claro, claro. crecimiento no le da buena alimentación, de nada sirve Sí, porque no va a tener las capacidades
absorber la información, ¿no? Que le van a enseñar. Claro, Claro, sí, y Claro. tampoco los puedes 5 primeros años de vida es vital, ¿no? Perdón, disculpa. ajá, sí, tampoco tenemos que condicionar si un niño nace pobre, no va a poder recibir lo mismo que un niño o sea, la alimentación que recibe un niño que ha nacido en clase con una familia más acomodada, ¿no? También es eso, y la educación que se recibe de cada uno. Y es lamentable ver cómo eso también nos tiene del cuello como sociedad y cómo avanza tanto la educación como los futuros candidatos que tendremos o también los futuros profesionales que tendrá el Perú. Mm. Bien. Finalmente, qué mensaje, digamos, podrías darle a los maestros del Perú, ¿no? O sea, ¿qué enfoque deberían tener ellos para poder crear mejores ciudadanos? Para los maestros del país, a ver, no tengan miedo. Tengo, Mm. no tengan miedo. Bueno, yo sí la puedo nombrar, es la profesora María San Miguel de mi colegio del curso de Ciencias Sociales. Esa profesora me abrió los ojos totalmente. La conocí en primero de secundaria, desde que la conocí dije, tengo que estudiar algo con política, tengo que ver algo con esto, porque esa profesora te hablaba desde la experiencia de ella misma haber vivido esos años, hasta su punto de ella también que fue privilegiada porque no tuvo la oportunidad de irse del país, pero nunca se sesgó de ver la realidad, de cómo se dañó rotundamente y cómo personas dañaron el país. Y también para simplificarlo más en todo, enseñar en el Perú, yo soy consciente de que sigue siendo uno de los actos más valientes que existe. Ser profesor te paga, creo que un TikToker gana más que un profesor y no enseña nada. Totalmente. Exacto, no enseña nada. A cambio los profesores ganan a las justas, pero su rol es tan importante, no solo porque educan en condiciones muchas veces injustas, sino porque incluso en medio del abandono siguen formando criterios, siguen formando sensibilidad, siguen formando un futuro. Un maestro no solo transmite información, un maestro que es por vocación y por convicción, no solo transmite información, también enseña a pensar, también enseña a cuestionar, a no aceptar como normal lo que está mal. No, eso te enseñan los profesores. Y en un país donde tantas veces se ha querido o se quiere que la ciudadanía sea obediente, antes que, o sea, nos han enseñado a ser obedientes y a no criticar. Y eso nos han querido seguir haciendo sí, por años. Eso tiene, que los profesores cumplan ese rol de hacernos pensar, hacernos cuestionar, en vez de aceptarlo, tiene un valor enorme. Excelente. Ok. Gracias. Bueno, Muchas gracias. Fabiola, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado el día de hoy con este interesante tema. Esperamos contar con tu presencia para conversar de otros temas también más adelante. Y, por supuesto, invitar a nuestros amigos que sigan a Fabiola. Acá está su cuenta en Instagram. Tiene varias publicaciones bastante interesantes. Y, por supuesto, también síganos en nuestras redes sociales de Instagram, YouTube, y otras que tenemos, donde hacemos nuestras publicaciones de todas las entrevistas y programas que hacemos con nuestros amigos y entre nosotros también. Así que agradecer nuevamente a todos por acompañarnos, denle un like con el pulgar arriba y nos vemos la próxima semana con un nuevo tema. Gracias. Gracias. Muchas Nos vemos. gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias.
aquí.